A complementar lo que tiene que ver, pon allí, de nuestra participación en la obra de Dios. Importantísimo. Nuestra participación en la obra de Dios. De hecho, tradicionalmente cuando uno escucha la obra de Dios, si se dan cuenta, hola Alejandro, ¿cómo estás, mi buen Alejandro Villa? Un abrazo. Salúdame a la familia, Alex. Cuando tú escuchas la obra de Dios, inmediatamente, tradicionalmente voy a decirlo así, muchas veces se nos viene la obra de Dios, estoy en la obra de Dios, parece que estamos diciendo que estoy haciendo algo que tiene que ver con la iglesia. Cuando muchas veces se menciona que estamos trabajando en la obra, parece que específicamente estamos diciendo que tiene algo que ver con lo que hace una iglesia congregacional o lo que hace una congregación. Entonces, una de las cosas que nosotros tendríamos que entender para que pusiéramos esto en contexto, chicos, y esto es bien importante, pon ahí en tus notas que la obra de Dios es todo lo que ha sido preparado de antemano para que tú manifiestes en la tierra. Repito, la obra de Dios, esto es bien importante, porque nos va a costar probablemente, yo lo digo así, hablando generacionalmente, probablemente nos va a costar toda esta generación, les voy a decir que romper esa estructura mental que tenemos de que solo lo que hacemos dentro de la congregación es la obra de Dios, o de que solo lo que hacemos dentro de la congregación, eso es servir a Dios. De verdad cuesta trabajo, a mí mismo me cuesta, o sea, yo no tengo ningún problema de reconocerlo, ¿vale? Aquí nos convendría ser sinceros, pero tenemos que avanzar, porque si tú comprendes que todo lo que Dios ha preparado de antemano, saludos pastora Cristina, un abrazo, si tú comprendes que todo lo que Dios ha preparado de antemano para que yo camine sobre ello y lo manifieste en esta tierra, si tú puedes entender que eso es la obra de Dios, te voy a decir, entonces comprenderás que es muy importante lo que hacemos fuera de la congregación. Es fundamental, lo valoraremos la asignación que tenemos en esta tierra. Repito, la obra de Dios, escribe, la hacemos todos. La obra de Dios la hacemos todos y estamos todos incluidos, porque no solo tiene que ver lo eclesiástico. Ahora voy a hacer un apunte aquí. Por supuesto, también tiene que ver lo que hacemos en la iglesia. Pero por supuesto, una persona excelente, entendida, de que sabe que está en la tierra para manifestar la vida de Cristo y participar de la obra del Señor en la tierra, que es todo lo que se hace, repito, todo lo que se hace en esta tierra que Dios nos asignó para manifestar. Si una persona entiende eso, obviamente cuando viene a su congregación, la que sea, va a ser una persona excelente en su asignación que tenga en su iglesia local. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Bueno, aunque no lo estén. Pero eso es una realidad. No estamos hablando tampoco de que abandonemos todo lo que estamos haciendo en donde funcionamos en nuestra iglesia local. Eso tiene también su valor y es muy importante. Pero una persona que puede darse cuenta que la obra de Dios no queda solo lo que hacemos dentro del local, va a ser una persona que valore todo lo que hace en su vida diaria. Amén. Y ahí ese es el reto, decía yo el domingo. Un gran reto. ¿Cuál es? Que nosotros podamos discernir entonces y entender, podamos discernir la obra que Dios quiere que hagamos, eso ponlo. Es un reto para cada generación. Pero ninguna generación ha quedado a ciegas, ¿eh? Estoy convencido que ninguna generación ha quedado ignorante de lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque esa es la labor del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, de hecho, nos fue dado, te fue dado a ti y me fue dado a mí. ¿Para qué? Para hacernos ver, para darnos a conocer todo lo que el Padre nos ha concedido. Amén. Todo lo que el Padre nos concedió nos es revelado por el Espíritu. Entonces, a la iglesia de todas las generaciones, el Espíritu Santo les ha revelado lo que tienen que hacer. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿lo han hecho? ¿Lo han hecho? La pregunta es, ¿cada generación ha hecho lo que le corresponde? Eso estaría bueno que ahí lo apuntaras. Cada generación ha hecho lo que le corresponde, y eso no te lo voy a responder, eso lo puedes responder tú. Eso lo puedes responder tú ahora en lo que a ti te corresponde. ¿Qué es lo que pasa entonces? Si Dios a todas las generaciones nos ha, fíjense, si a todas las generaciones el Señor nos ha dado luz de lo que se tiene que hacer, la pregunta es, ¿se ha hecho? Y la segunda pregunta es, ¿y cómo se ha hecho? O sea, ¿cómo es que hemos hecho la obra de Dios? Dije el domingo y lo vuelvo a repetir, escribe, ninguna generación escapará de esta realidad. Todos, eso es importante recordarlo, todos daremos cuenta de nuestra gestión en la tierra, de lo que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Repito, todos vamos a dar cuenta de nuestra gestión en la tierra, de las cosas que el Señor preparó para que andemos en ella. Nunca lo olvides. Ahora, esto no va en un sentido de condenación. Amén. No te lo estoy diciendo para que te dé miedo y digas, ay, nanita, porque ahí venimos de nuevo, fíjense. ¿Qué piensa la mente tradicional? Ay, nanita, no he hecho nada, Dios se va a enojar conmigo. No estoy refiriéndome no estoy hablando de que te quedes con un pensamiento de condenación y que Dios está enojado porque no has hecho lo que Dios quiere que hagas. Y entonces la gente se equivoca, y entonces por eso luego tenemos la gente que a fuerza quiere participar de algo que se hace en la iglesia. A fuerza quiere participar. Y ya que participa, no sé, aunque sea, no sé, lo que sea, acomodando algo, no sé, no quiero decir nada porque todo es valioso lo que se hace, pero la gente ya se siente tranquila y ya dice, ajá, ya estoy sirviendo a Dios. Precisamente por eso tenemos que trabajar en nuestra mentalidad, para darnos cuenta que nosotros, aunque no tengamos temporalmente una asignación dentro de una congregación, nosotros de hecho estamos diseñados para servir a Dios en todo lo que Él predeterminó que nosotros camináramos. Y no tiene que ver con lo que se hace en una iglesia local, sino tiene que ver con lo que manifestamos en nuestra sociedad. Entonces, una persona que no está haciendo aparentemente nada, voy a decirlo así, puede haber una persona que aparentemente no está haciendo mucho dentro de una congregación, pero puede ser que sea muy efectiva haciendo la obra de Dios en su sociedad. Amén. Entonces es bien importante que nosotros nos demos cuenta, porque Dios nos va a pedir cuentas de cómo respondimos a lo que Él nos asignó en nuestra generación. Y no solo de eso, sino de también cómo es que nosotros lo hacemos. Por eso escribe ahí, y qué bueno, yo sé que hay pastores, ministros que escuchan en vivo o en diferido, yo sé, y eso me da gusto, pero voy a hablar algunos aspectos que te pueden ayudar. Pero vuelvo a decir otra cosa. Hablar de hacer la obra de Dios, escribe, no es hablar de solamente los líderes y pastores. Ese fue el daño. Hay otro, después de esto voy a enseñar voy a dar un bloquecito de algunos aspectos de cómo la iglesia se dañó y cómo la iglesia fue afectada, porque en nuestra mente escucha esto, tiene más de 1000 años que en la mente de los hijos de Dios está que solo algunos son los asignados de que la obra de Dios se cumpla. Entonces tenemos que recuperar el principio apostólico, la verdad apostólica, la verdad del evangelio,
de que todos somos ministros. Pon ahí en tus notas, todos somos ministros. En el nuevo pacto, todos somos ministros. Y eso es bien importante, porque entonces hacer la obra de Dios no recae en uno o en dos, o en el pastor o en el apóstol y su equipo de trabajo, sino la obra de Dios la hacemos todos. Por eso, este es un reto. El reto es, si tú eres pastor de iglesia, si tú estás al frente en una congregación, tienes un reto, quiero decírtelo. Y todavía tienes tiempo de desconectarte para que no lo escuches y digas, no, Señor, nunca lo escuché esto, pero si lo vas a escuchar, te voy a decir, creo yo, qué gran reto tenemos y de lo cual vamos a dar cuenta. Te voy a decir de qué tanto nosotros enseñamos y habilitamos a la gente a que las personas, todos comprendamos que todos tenemos esa tremenda, extraordinaria labor de participar en la obra del Señor. Y que la obra del Señor no la hacen unos cuantos, sino la hacemos todos. Tenemos un trabajo ahí muy importante que hacer, porque tenemos que enseñarle a la gente, tienen que verlo en la Escritura, tienen que darse cuenta que el Señor los llamó no para meterse a una congregación y cantar y orar un rato y escuchar una enseñanza, sino Dios los llamó, ¿para qué? Para recuperarlos para su reino y que su reino se extienda. Esa es la obra de Dios, que su reino se siga y se siga extendiendo a través de todos los santos. Para eso tenemos que romper mentalidad de irresponsabilidad que muchas veces muchos tienen. Y nosotros la fomentamos. No le echo la culpa tanto. Ustedes saben que yo he dicho aquí muchas veces que me parece que los primeros responsables son los que predicamos. Porque nosotros, con nuestra predicación, muchas veces hacemos que la gente no se active en lo que se tiene que activar. Y nosotros muchas veces con nuestra predicación hacemos que la gente dependa tanto y tanto de nosotros que ellos no participan de esta obra tan extraordinaria. Y voy a decir otro detalle. El que participa de la obra de Dios disfrutará siempre más. Eso apúntalo allí. Porque este asunto es extraordinario. Por eso uno ve gente, obvio, imagínate, cuando las personas no comprenden que son partícipes de la obra de Dios, cuando una persona no entiende que es un ministro en este nuevo pacto, que participa de la obra de Dios, que el Señor lo recuperó para el reino, para que a través de su vida el reino se extienda, cuando una persona no entiende eso, obviamente se aburre, porque piensa que lo único para que Dios lo trajo, vuelvo a decirlo, fue para ¿qué? Para ser un cristiano, congregarse y aprender de Dios. No sé si me estoy explicando. Y el disfrute de participar de su reino, desgraciadamente, repito, el disfrute de participar de su reino, esa persona no lo tiene. No lo tiene. Esa persona no participa de ello. Y esa es una tragedia. Por eso tenemos tanta gente aburrida en las iglesias, tanta gente deprimida. Por eso tenemos tanta gente peleándose por un púlpito, o por un micrófono, o por una guitarra. Yo sé que algunos lo han visto en algún momento, o solo pasa a lo mejor aquí en Iztapalapa. Sí, a lo mejor solo pasa aquí. Pero yo sé que algunos de ustedes a lo mejor lo han visto en en su congregación, de cómo la gente busca un puesto, busca un lugar, porque creen que ese es lo que Dios anhela que ellos hagan. Ahora, no está bien, perdón, no está mal que hagan ellos algo, pero realmente cuando tú comprendes que la obra de Dios tiene que ver con todo lo que hacemos en la sociedad, tú dices, wow, está bien que cante el hermanito, está bien que cante. Perfecto, yo estoy acá disfrutando como el Cristo que se manifiesta a través de mí está transformando mi área de trabajo, está transformando mi escuela, está transformando mi familia, está transformando a mis amigos, está transformando el ámbito en donde yo tengo influencia. Y eso es extraordinario. Gracias. Hola, Eleazar, ¿cómo estás? Eso que dice, pastores todólogos que sienten que si ellos no lo hacen no saldrá bien. Exactamente. De eso estamos hablando, Eleazar. ¿Estás de acuerdo, Eleazar, que necesitamos ayudar
ayudar. Decía yo el domingo, si supiéramos, si los pastores, fíjate, si los pastores entendiéramos, reconociéramos, bien lo que voy a decir, reconociéramos que no lo sabemos todo, eso empieza por nosotros, porque no queremos reconocer. Llega una persona y te dice, pastor, soñé esto. Ustedes saben cómo llega la gente con los ojos, les brillan y les dice, pastor, tuve un sueño, pero yo quiero que usted me diga lo que significa. Ay, Dios. Y ahí vienen con el sueño y te lo dicen. Y ya que te lo están diciendo, no sé, a lo mejor un pastor muy espiritual dice, oh, sí, mira, yo te voy a decir, esto significa esto, y respondes. Pero muchas veces no tienes ni idea de lo que te está preguntando, no sabes ni de qué trató el sueño, ni siquiera te lo imaginas ni nada, pero tienes que decir algo, porque si no dices algo, ya la persona te ve con ojos de a este le falta espiritualidad. ¿Cómo es posible que no pudo interpretar un sueño de Dios? ¿Cómo es posible? Y entonces ahí estamos los pastores interpretando sueños, dando ayuda psicológica, estamos ahí arreglando el motor del vehículo de las personas, estamos dando consejos financieros, estamos echando fuera demonios. Es impresionante la locura en la que nos hemos metido solo por no reconocer que no lo sabemos. Bueno, sería una buena nota que hoy tú puedes apuntar allí. Tenemos que reconocer que no lo sabemos todo. Y no está mal decir no lo sé. Amén. Ponlo ahí, no está mal. Y ¿sabes qué? Ponlo ahí con letras grandes, luego lo recortas, si lo hiciste en una hojita, y te lo metes en la cartera. Antes yo cuando me quería aprender textos bíblicos, que nunca me aprendí ninguno, solamente me aprendí dos. Dios es amor y Jesús lloró. Eso fue lo único que me aprendí. Pero yo apuntaba mis textos bíblicos y los metía en mi cartera. Entonces según yo decía, cuando ya abra mi cartera, voy a ver el texto y así me lo voy a aprender. Nunca sucedió. Pero esto sí, ponlo allí. No está mal. Es muy bueno decir, no lo sé. Porque eso nos ayudaría en esta generación ¿a qué? A darnos cuenta que operamos más poderosamente como cuerpo. Amén. Operamos más poderosamente como cuerpo. Eso es bien importante. Dice Giovanni Andrés, sí, tienes razón, pero está el otro aspecto. Cuando hay un buen pastor y los congregantes creen que el pastor les soluciona la vida el día del servicio. Personas que no hacen transición, así es. Exactamente, por eso digo que tenemos que enseñar y tenemos que ayudar. Bueno, ya vieron, este tema es muy vasto, hay muchas cosas que podemos tratar, pero bueno, escribe allí, ¿qué pasa entonces cuando esta obra de Dios, porque la obra de Dios tenemos que hacerlo como Dios quiere? Es otro detalle que vas a ver en la Escritura. Pon allí en tus notas, la obra de Dios se hace como Dios quiere. Por eso hay una palabra que hoy los edificadores nos han enseñado mucho. El apóstol Rafa lo enseña mucho. La palabra diseños. Diseños. ¿Por qué hay diseños en la Escritura? ¿Por qué hay diseños? Gracias, sí, dice Eleazar, tienen el síndrome de Peter Pan, no quieren ser adultos. Exactamente, exactamente. Entonces esa gente cae feliz, está feliz en una congregación donde un buen pastor, como decía Giovanni, un buen pastor hace las cosas muy bien. Entonces una persona dice, wow, mi pastor es extraordinario, él lo sabe hacer, pues que lo haga él. Y ahí está la persona, voy a decirlo así, esto va fuerte, bueno, un poquito, pero la persona viviendo en su irresponsabilidad. La cosa es que esa persona, por la irresponsabilidad, ya lo dije hace un rato, no disfruta el avance del reino. No lo ve que traspasa ese reino a través de la persona, porque el reino es Cristo. No ve las habilidades y las gracias de Cristo en él
manifestándose. Eso es algo súper disfrutable. Es lo más extraordinario. No hay nada mejor que Cristo se forme en nuestra vida. No hay nada mejor que Cristo se forme en nuestra vida y sea manifestado. Eso ponlo allí. No existe nada mejor. No hay nada mejor. Nada mejor que Cristo se forme en mi vida y que se manifieste. Eso es delicioso. Maravilloso. Eso es extraordinario. Entonces, pero bueno, ¿por qué hay diseños en la Escritura? Porque el Señor establece la manera en que se hace su obra. Génesis 4, versículo 5, ahí nosotros vimos algo interesante. Y vimos cómo ahí, si vamos allá, se presentan dos ofrendas. Gracias, están preguntando a qué hora empieza esta enseñanza, a las 8 de la noche. Y somos bien puntuales, ¿eh? A las 8 usted se mete y ya, 8:01 a más tardar, empezamos. Vemos un ejemplo, vemos allí un ejemplo de hacer, pero no conforme a qué, a la manera de Dios. Y lo vemos con Caín, Génesis 4, versículo 5, ponlo en tus notas. Dice, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Lo leí en otra versión, pero voy a leerlo en la versión Reina Valera. Génesis, ¿qué dijimos? Génesis capítulo 4, versículo 5. Dice, pero no miró, fíjense, pero no miró. Hola Vladi, ¿cómo estás? Un abrazo, qué bueno que estás conectado. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La otra versión dice, esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Ok, es importantísimo que nos demos cuenta porque eso sigue, yo considero que eso sigue pasando hoy. O sea, hoy sigue sucediendo eso. Hoy vemos, y de verdad, sin el afán de señalar a nadie, ¿vale? Pero hoy vemos mucho enojo, mucha decepción, mucha insatisfacción. ¿Y saben cuál es la raíz, chicos? ¿Saben cuál es la raíz? Que muchas veces nos vamos por otro lado y hacemos las cosas no como Dios quiere que las hagamos, sino las hacemos a nuestra manera. Yo sé que hay una canción que incluso a ti te gusta que se llama A Mi Manera, ¿verdad? Y esa canción tuvo, o hasta la fecha, es una canción famosísima de hace muchos años y que mucha gente vive así, a su manera. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo Dios nos muestra, fíjense, nos muestra un detalle que a Caín no le aceptó su ofrenda. Eso ya nos dice un detalle, que desde el principio, pon ahí tus notas, Dios nunca ha dejado a la iniciativa del hombre, ojo, nunca Dios ha dejado a la iniciativa del hombre nada que tenga que ver con su reino. ¿A qué me refiero? Por supuesto que el hombre fue creado para gobernar, pero siendo gobernado por Dios. Cuando el hombre cae y el hombre muere y es separado de la vida de Dios, Dios no ha dejado nada para que él haga por su propia iniciativa. Y esto queda claro aquí, ya que, fíjense, ya que si Dios aceptara, ojo, si Dios aceptara todo lo que la gente hiciera de acuerdo a como la persona crea que es correcto, aquí hubiera aceptado las dos ofrendas. Pero vemos que aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Entonces, aquí ya nos dice, obviamente, aunque la Escritura no lo enseñe, que Dios les había dicho cómo debería de ser. Porque siempre Dios ha establecido
que la obra de Dios se haga obvio a la manera de Dios. Siempre por eso Dios ha mostrado sus diseños, porque el diseño lo ha hecho Él. Y hoy qué bueno, porque hoy yo lo que veo, de lo que me doy cuenta, es que Dios está trayendo mucha luz de sus diseños. Dios está trayendo mucha luz de sus verdades eternas. ¿Para qué? Para que nosotros no caminemos de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino nosotros caminemos de acuerdo a como Dios quiere que nosotros la hagamos. Ok, cuando nosotros no hacemos, escribe ahí, cuando nosotros no hacemos la obra de Dios como Dios quiere que la hagamos, en tiempo real vamos a experimentar y en carne propia los efectos de estar desalineados. Repito, cuando no hacemos la obra de Dios como el Señor quiere que la hagamos, por eso es bien importante. Hey chicos, yo les voy a decir algo. Es bien importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, que Él sea el que nos enseñe. Por eso es bien importante aprovechar, ¿saben qué? La mente de Cristo que puso en nosotros. Ojo, en nosotros. Por eso es muy importante la vida en el Espíritu. Ser guiados en el Espíritu. Porque cuando nosotros estamos desalineados del diseño de Dios en cualquier área, en tiempo real, apunta en tus notas, en tiempo real vamos a sufrir las consecuencias. Así es. Por eso tenemos que entender el propósito eterno. Pero no sé, Giovanni, no sé si te pasó a ti. Antes de entender el propósito eterno, andábamos en busca de nuestro propósito. Y todo el tiempo, yo lo digo, porque yo por años buscaba cuál será el propósito de Dios y andábamos haciendo cosas que no tenían que ver nada con el propósito de Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando entendimos cuál es el propósito del Padre, ¡wow! Todo vino a un orden. Todo vino a un orden. Y si por ahí alguien dirá ahorita, alguien puede preguntar, pastor, ¿y cuál es el propósito del Padre? ¿Cuál es el propósito eterno? Escribe allí, te lo voy a decir, lo he dicho algunas ocasiones y lo volvemos a repetir, ¿vale? Así que apunten. El propósito eterno, puedes ponerla ahí en tus notas. Propósito eterno, es la voluntad amorosa del Padre. Es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer. Es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo. Repito, es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo, que impartido en la iglesia, ese Hijo impartido en la iglesia lo llena todo. Repito, es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo, que impartido en la iglesia lo llena todo. ¡Wow! ¿Ya vieron? Lo llena todo. Eso ponlo con letras grandes. Lo llena todo. El punto no es llenar un local. El punto es llenarlo todo. El punto no es estar como muéganos y decir, ¡ay, qué bonita reunión! ¡Cómo nos encantó! Eso puede ser muy bien utilizado, o sea, puede ser aprovechado. Pero si pensamos que ese era el propósito de que nos salvó, ya nos perdimos. El propósito es que todo sea lleno de Cristo. ¿De cuál Cristo? Del Cristo que se te impartió. ¿Y por qué se te impartió? Porque Él es la imagen del Padre. Porque el Padre se manifiesta a través del Hijo y ese Hijo está impartido en tu vida. Ahora, eso está extraordinario porque entonces eso nos alinea. ¡Zum! ¿Sí me explico? Y eso nos pone en una sola dirección. Y entonces ese propósito eterno es un extraordinario alineador, es un filtro fabuloso y nos deja ver si lo que estamos haciendo realmente es correcto o estamos probablemente perdiendo el tiempo. El Hijo, así es, Cristo impartido lo llena todo. Gracias, Didi. Entonces, repito, escribe en tus notas. El problema es que cuando está
cuando estamos desalineados, en tiempo real y en carne propia, empezamos a experimentar las consecuencias. ¿Qué le pasó a Caín? En tiempo real y en carne propia, cuando él operó conforme a su pensamiento, cuando él lo hizo de acuerdo a lo que él creyó, rompió el diseño, inmediatamente fue afectado por estar desalineado. Y por eso es que dice, prácticamente lo que Dios le dijo es, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Fíjate, ¿por qué te enojas como si yo te hubiera tratado injustamente? Eso le pasa a muchos. Muchos están enojados y incluso interpretan que Dios, como no los bendice, como no prospera sus proyectos, como no prospera sus propósitos, sus ideas, se enojan con Dios y piensan que ¿por qué está siendo Dios injusto si ellos están echándole muchas ganas, están poniéndole todo su empeño? Es que esto no tiene que ver, también apunta allí, te puede servir, esto no tiene que ver de qué tanto empeño le pongo. Por supuesto que para los que amamos a Dios y conocemos la dirección, porque hemos visto lo que el Padre quiere, por supuesto ponemos toda nuestra vida. Pero esto no se trata de que a Dios le agrada porque le estoy echando muchas ganas. Esto se trata de que hagamos conforme al diseño de Dios, de que caminemos conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces, prácticamente Dios le dijo más adelante a Caín, ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué te enojas como si yo hubiera sido injusto? Hay mucha gente que piensa que Dios es injusto porque no responde como ellos querían. Lo que uno se debería de preguntar es, ¿estoy haciendo la obra de Dios a la manera de Dios? ¡Wow! ¿Estoy haciendo la obra de Dios a la manera de Dios? ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos como Él lo ha diseñado, escribe, en nuestra generación no vamos a completar lo que nos corresponde. Y podemos dejar pendientes a la siguiente generación. Y yo creo que tú, y yo creo que todos los que hemos estado aquí caminando en esta verdad, en donde el Espíritu Santo nos está enseñando, estoy segurísimo que el Espíritu Santo te indica a ti y le está indicando a la iglesia que esta generación tiene que cumplir el propósito para el cual Dios la puso en este tiempo. Este tiempo, por supuesto, es complejo, pero todas las generaciones han sido complejas. Este tiempo tiene sus retos, tiene sus desafíos, pero también este tiempo a nosotros el Señor nos ha dado las herramientas para poder vencer. Nos ha dado los recursos para poder vencer. Nos ha dado la luz para poder vencer. Si nos ha dado todo eso, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino es revelación para destrucción de fortalezas, es esa revelación para destruir fortalezas. Todo eso, ¿por qué creen que nos lo dio? Porque, por supuesto, el Señor tiene una expectativa de nosotros. Yo lo he visto cada vez más claro. Dios tiene una expectativa de esta generación. La expectativa de que cumpla lo que se le ha asignado en su tiempo, para que la siguiente generación no entre con pendientes. Nosotros no podemos ser una generación que deje las cosas a media. Nuestra tarea es hacer lo que a nosotros se nos ha encomendado y hacerlo de una manera plena. Amén. Dice Didi Sansán, es que lo primero que tenemos que entender y enseñar es que nuestra vida gira alrededor del propósito eterno. Así es. Muchos están buscando su propósito porque ignoran que hay un propósito eterno. Exactamente. Eso está bueno. Eso que puso ahí Didi sería bueno si tú eres un estudiante aquí de este discipulado. Sería bueno que eso lo escribieras. Tenemos que regresar, si es que es así, tenemos que regresar a meditar, que tenemos que comprender su propósito, conocer su propósito. Y como decía el apóstol Pablo, prisionero soy de Jesucristo. En otras palabras, Cristo, su propósito y su vida me han cautivado. Necesitamos ser cautivados de ese propósito para abandonar
para abandonar los propósitos que nuestra mente ha creado. Porque nuestra mente, el otro día platicaba un aspecto del alma, el alma crea sus propias realidades. El alma, sin formación de Cristo, inventa, crea sus propias realidades y nos las proyecta para que nosotros caminemos en ella. Por eso es tan importante lo que hoy tú y yo estamos entendiendo. Si tú puedes comprender su propósito y puedes dejar que el Espíritu te cautive para que tú puedas ver tu vida en Él, entonces, wow, tu vida va a tener sentido, propósito, disfrute, satisfacción, realización, porque tu ser interior no se deleita en nada más que en hacer la voluntad del Padre. O sea, si algo trae disfrute y plenitud, es caminar en su voluntad, es caminar en la realización de su propósito. ¿Y cuál es? ¿Cuál es ese propósito eterno? Que el Padre te impartió a su Hijo para que ese Hijo en ti crezca, ve qué hermoso, te transforme y ese Cristo se manifieste a través de ti. Eso es extraordinario. Entonces, fíjense, la siguiente generación va a poder entender, escuchen esto, la siguiente generación va a poder partir ya no de la estructura religiosa. A ver si me explico. La siguiente generación ya no estará destruyendo a lo mejor tanta religión, probablemente le corresponda algo, pero sería fabuloso, chicos, que ya no tenga que tirar tanta religión y que ahora ellos empezaran a aprovechar el tiempo en edificar sobre la luz y la revelación que Dios le dio a esta generación. No sé si me estoy explicando. Que la siguiente generación ya no ocupe tanto tiempo como nosotros en tratar de romper las estructuras. No sé si se han dado cuenta, nos ha tocado mucho tener que reventar lo que no está construido correctamente, y eso ocupa tiempo y eso ocupa inversión para poder construir o levantar la edificación correcta. ¿Se imaginan? La siguiente generación que empiece a caminar ya desde lo consumado, ya desde lo impartido, ya desde la formación de Cristo, y a partir de allí la siguiente generación tenga un panorama y pueda ver lo que nosotros no pudimos ver. Yo pienso que eso sería extraordinario. Hay 3 puntos, y con esto voy a terminar. Escriba allí 3 aspectos que te dejan ver cuando estás desalineado, cuando no estás, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo voy a decir? Cuando no estás caminando en el diseño divino. Hay 3 evidencias que te dejan ver que algo no está bien, y no está de más, fíjense, no está de más tenerlas ahí, meditarlas, porque a todos nos pasa en determinado momento. Hay veces que parece que uno se sale del diseño o se mueve y parece luego, porque a veces moverte, como dice el libro de Hebreos, tengan cuidado de no deslizarse. Y tú sabes que deslizarte no es moverte de una forma rápida, sino deslizarte es poco a poco irte desviando, poco a poco, irte deslizando. Entonces, 3 aspectos importantes que nos dejan ver si estamos desalineados. Y nada más como pasaje, pon ahí Lucas capítulo 10, otro efecto de estar desubicado. Lucas 10, 41, 42. Cuando Jesús visita la casa de Marta, ¿se acuerdan? Jesús visita la casa de Marta y está Marta allí en esa visita que le hace Jesús con su hermana María, y vemos en el versículo 41 cuando le dice Jesús a Marta, porque Marta le dice a Jesús: oye, Señor, ¿por qué no le dices a mi hermana que me ayude? ¿Por qué no le dices a mi hermana que me ayude? Mira tantas cosas que hay aquí. Mira tanto que estoy haciendo. ¿Por qué no le dices a mi hermana que ayude? Mi hermana nada más está ahí. Y Jesús le responde: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas
cosas, pero solo una cosa es necesaria. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ese es otro pasaje que puedes poner ahí en tus notas, que nos muestra la afectación, voy a decirlo así, la afectación en tiempo real de estar desalineado. De nuevo ves en la persona cómo la ves afanada, la ves turbada, está molesta, está enojada, no solo con su hermana, fíjense, no solo con su hermana, sino está enojada con Jesús. Bueno, ya ustedes todos han recibido y han escuchado y han leído, y seguro, obviamente, has aprendido mucho de este pasaje, pero vale la pena decirlo. Se atreve incluso a ordenarle a Jesús, oye, dile que se ponga a servir, ¿no? Oye, dile, mira, yo aquí estoy sola, ¿no? Es la persona que está tan atareada que ella dice, ay, ya me dejaron a mí solo. La pregunta es, ¿Dios te puso ahí o tú te metiste? ¿Él te dijo que lo hicieras o fue iniciativa tuya? Es interesantísimo. Y ahí está ella enojada y pidiéndole a Jesús que mande también a su hermana a hacer las mismas labores. Entonces, número 1, pon allí, cuando una persona no está operando y caminando conforme al diseño, o sea, haciendo la obra de Dios a la manera de Dios, siempre va a experimentar insatisfacción. Pon allí un profundo sentido de insatisfacción. ¿Qué es insatisfacción? Es ese sentimiento que uno tiene, es esa cosa que siempre está ahí cuando dices como que algo le falta a esto, como que algo falta. En otras palabras, es un sentir, pon ahí en tus notas, de que algo está incompleto. Algo está incompleto aquí. No sé qué falta, pero no, esto no está del todo bien. No hay contentamiento, escribe ahí. No encuentras ese contentamiento y por consecuencia eso te empieza a producir ansiedad. ¿Tú sabes cuántos hoy sufren de ansiedad y de insatisfacción? Yo te voy a decir una cosa, aquí ustedes saben, aquí hemos dicho muchas cosas y yo me he atrevido a decir cosas. Yo hace un rato dije, nosotros los pastores no lo decimos, pero yo creo que más del 90% de lo que enseñamos lo hemos aprendido de otros. Es así y no está mal, porque la sabiduría y la luz y la revelación es dada a un cuerpo, porque la mente de Cristo es a un cuerpo, no a un individuo. Esa es la explicación. Y por eso deberíamos de quitarnos toda culpa de decir, no, han escuchado, ¿no? Muchas veces, no, esto lo recibí del Señor. Está bien, no lo dudo que cosas recibas del Señor. No tengo, obviamente, la menor duda y ni lo cuestiono. Pero es maravilloso cuando podemos reconocer que todo esto lo hemos recibido de un cuerpo extraordinario. Eso es maravilloso porque honramos al cuerpo, amén. Honramos al cuerpo, eso es fabuloso. Honramos la mente de Cristo que está en todo el cuerpo. Pero es igual aquí. Ustedes saben cuántos ministros, cuántos pastores, cuántos sufren de insatisfacción, sufren de la falta de contentamiento y sufren de esa parte en donde siempre algo falta y algo falta. Yo te voy a decir, más de los que nos imaginamos. Más de los que nos imaginamos. Yo pasé por eso en su momento y no había forma. Llegabas a un número, por ejemplo, llegabas a un número de una meta que te ponías como iglesia de tratar de alcanzar, y hacíamos todo lo posible por hacerlo, pero ya que llegábamos ahí, algo quedaba suelto. Siempre había algo que yo decía, pero como que esto no está tan firme. Bueno, fuimos muchos, pero como que algo falta, como que no sé qué sucede. Pues claro, porque por mucho que hagamos, si no estamos alineados al diseño de Dios, si no lo hacemos como el Señor nos ha indicado que lo hagamos, vamos a sufrir la consecuencia de Caín y vamos a experimentar los sentimientos de esa Marta. Y entonces, aunque hagamos mucho, habrá esas cosas dentro de nosotros en tiempo real. Por eso tenemos que ser entonces guiados por el Espíritu. Número 2,
Otra cosa que nosotros vemos muy común es el agotamiento. Pon allí agotamiento excesivo. De esto también hay mucho. Mucha gente agotada. Yo creo que ahora no lo hay tanto, o lo voy a decir así, no lo hay tanto precisamente porque Dios está alineando a la iglesia. Yo cada vez veo más hijos de Dios disfrutando servir al Señor. Yo no sé si tú te das cuenta. Yo cada vez veo más hijos de Dios sirviendo con todo su corazón, sirviendo de hecho con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Y eso me encanta verlo. ¿Sabes por qué se ve hoy más eso? Porque cada día estamos comprendiendo más y mejor que el único camino de servir es como Él lo ha indicado. No sé si me estoy explicando. No es lo que yo haga, que a mí se me ocurra para agradar a Dios. No. Es lo que Él ha dicho y Él indica que a Él le agrada. Es su propósito, no es mi propósito. Pero cuando no se hace conforme a su propósito, entonces viene agotamiento. Y luego, muchas veces pensamos cuando el agotamiento es excesivo, cuando el agotamiento nos abruma, cuando estamos más agotados, voy a decirlo así, cuando estamos tan agotados que se nos nota en la cara y que ya no lo podemos ocultar, entonces nos damos cuenta, bueno, o más bien la gente, las personas lo empiezan a notar tu pérdida de alegría, tu pérdida de gozo. Tú sigues predicando, ¿no? Predicas a Cristo y ven al Señor, pero pues tu rostro dice lo contrario. Tu rostro dice huye, ¿no? Mientras tu voz, tu palabra les está invitando a que vengan a Cristo, pero muchas veces nuestro aspecto les está diciendo mejor huye de aquí, porque si vienes acá vas a estar igual que yo, vas a estar igual de cansado. Hay muchos ministros, hoy muchísimos ministros excesivamente agotados. Alguna vez yo les daba algunas estadísticas que son peligrosamente, asustan por la cantidad de ministros y las enfermedades que les dan a ellos y que de hecho por esas enfermedades específicas están muriendo. Gastritis, infartos, artritis. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Por el cansancio excesivo. Porque hoy están muchos ministros excesivamente agotados, emocionalmente vacíos y no duermen bien. ¿Por qué? Porque jamás va a traer satisfacción, nada, fíjate, no te va a satisfacer ni te va a dar plenitud lo que no estemos haciendo de acuerdo a su propósito y a su diseño. Y voy más rápido porque si no, no me va a dar tiempo. Y el tercero, rápido porque ya se me fue el tiempo. Mucho trabajo y poco fruto. Ok, voy a decir los tres por si no los apuntaste. 3 aspectos para saber si estás desalineado. Dije, número 1, un profundo sentido de insatisfacción. Número 2, agotamiento excesivo. Y número 3, mucho trabajo, pero poco fruto. Ocupados todo el tiempo, pero en un avance mínimo. Me gusta lo que el Señor le mostró al apóstol Pablo y cómo el apóstol Pablo nos lo muestra ahí en 2 de Corintios, apunta allí, te puede servir. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2. Pablo aquí nos muestra que él estaba bien clarito de qué era lo que tenía que hacer. Sabía que el fruto, fíjate, el fruto de su ministerio eran las vidas transformadas. Ese era el fruto que él buscaba. Vidas transformadas. Y él sabía que para eso Dios lo había enviado. 2 de Corintios 3, versículo 2 y versículo 3. Dice, nuestras cartas sois vosotros. Fíjate, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros,
escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, ¿qué era lo que sabía el apóstol Pablo? Él sabía el fruto que el Padre esperaba. ¿Y cuál es el fruto que el Padre esperaba? Las vidas transformadas. Es extraordinario. Vidas transformadas por la vida de Cristo creciente en la persona. Ojo, pastores, allí sí deberíamos de descargar todo nuestro enfoque, todas nuestras fuerzas y toda nuestra inversión. Ahí sí debería de estar enfocada. ¿En qué? En que Cristo sea conocido por la persona, Cristo sea formado en la vida de la persona, Cristo sea manifestado a través de la vida de la persona. Y que esa persona sea transformada por la vida de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿cuáles son mis cartas de presentación? Ustedes son ¿cómo decirlo? Ustedes son la manifestación de la efectividad de mi trabajo. Lo que el mundo lee de ustedes. Si el mundo puede leer a Cristo en tu vida, si el mundo puede ver a Cristo en tu vida, entonces, chicos, estamos teniendo buena gestión. Y aquí me quiero quedar. Porque eso es fundamental. El fruto que el Padre espera, gracias Isaí, como dice Isaí, el fruto que el Padre espera es el fruto de su Hijo. No espera otro, no lo vamos a impresionar haciendo ninguna otra cosa. Pablo lo sabía. Yo sé, dice el apóstol Pablo, él estaba clarito. Aquí lo que me importa es lo que el mundo lee de ti. ¡Wow! Ojalá Dios quiera y eso hoy se nos quede grabado a nosotros, porque eso nos traería nos ayudaría a enfocarnos en lo que verdaderamente es importante. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Voy a ser más específico. En mi gestión pastoral como Jorge, lo que yo soy, en el llamado que tengo, ¿cuál es el propósito principal y en dónde yo me debería de enfocar? En la transformación de la persona. ¿En qué? En enfocar todos los recursos y toda mi fuerza en facilitar que Cristo sea formado en cada persona. El apóstol Pablo decía, por eso decía, cuando los Gálatas abortaron ese camino de formación, abortaron ese camino de madurez, él dijo, wow, tendremos que volver a regresar a ese camino aunque tenga dolores de parto. O sea, aunque me vuelva a doler, pero no importa, tenemos que regresar a ese camino porque sabemos qué es lo que el Padre quiere. Mira, chicos, hoy sabemos lo que papá quiere, en alguna medida, pero eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque podemos ser efectivos, podemos ser objetivos, podemos estar claros de hacia dónde tiene que ir la congregación que tú pastorees. Puede esto traerte claridad en tu discipulado, puede traerte claridad en lo que tú estás haciendo como iglesia. Esto debiera modificar nuestras agendas. Porque luego, una vez yo decía, y bueno, eso es mi caso, ¿vale? Seguramente el tuyo ya no es, y además a lo mejor solamente yo lo hacía. Pero recuerdo antes, ¿no? Llegábamos diciembre, enero y nos reuníamos, ¿sabes para qué? Para agendar todo el año. ¿Y qué venía en esa agenda? Bueno, el día del niño, el día del padre, el día de la mamá, también el día del maestro, hay que celebrar a los maestros, el día del pastor, bueno, el cumpleaños, el día del pastor también, y luego Navidad, y entonces ahí estaba nuestra agenda. Ya ¿agendamos qué? Eso no sirve, perdón que lo diga, eso no sirve absolutamente de nada. Eso es entretenernos, eso es perder el tiempo. Tenemos ya que tomar cartas en el asunto, familia. Todos, si hay pastores, tienes que enfocarte en lo que el Señor te encargó. El Señor te encargó que Cristo sea formado en cada persona. El otro día publicaba una cosa importantísima. El Señor nos encargó ser mentores a los pastores, a los que ministran, ahí todos ministramos, y a los que enseñamos,
No podemos enseñar cosas que no tienen que ver con la formación de Cristo en la persona o que no lleven a la formación de Cristo en la persona, porque nuestro encargo es llevar a la iglesia a la estatura del varón perfecto. Entonces, tenemos que modificar lo que tengamos que modificar y tenemos que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y como Él quiere que nosotros hagamos si queremos ser aprobados en nuestra gestión. Podemos ser aprobados como nos lo enseñó el apóstol. Podemos tener la aprobación de hijos, porque eso es por gracia. Tú eres un hijo por gracia. El Señor te engendró y te salvó por su pura gracia y misericordia, pero eso no significa que la gestión que te encargó esté aprobada. Puedes tú ser un hijo aprobado, pero con una gestión aprobada. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Si tú me escuchas, si tú eres una persona que está al frente de un grupo, de una congregación, tienes que empezar, perdón por lo de tienes, perdón, no quiero parecer impositivo, pero debieras modificar lo que tengas que modificar para no perder el tiempo y dejar de hacer lo que no tiene nada que ver con la formación de Cristo y enfocarte en lo que verdaderamente forma a Cristo en las personas. Recordemos que lo que Dios establece, este es un principio, escríbelo allí, lo que Dios establece lo inspecciona. La palabra que Dios usó allá en Génesis 4, dice, pero no miró con agrado a Caín. Fíjate, pero no miró con agrado a Caín, significa que Dios inspecciona lo que Él establece. Él inspecciona. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, clarito nos enseña también que el Señor inspeccionó a su iglesia de Apocalipsis. Y le dice, ¿conozco qué? Conozco tus obras, conozco tu trabajo, conozco tu riqueza, conozco, pero también te digo que en la inspección que hice, tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. Conozco que has rechazado a estos, pero también he visto que has abrazado esto que no sirve. Dios pone en tus notas, porque es su obra, es la obra de Dios, Él inspecciona su obra. De hecho, en la inspección que hace de la iglesia de Apocalipsis, nos muestra otro principio. Puedes empezar bien en la gestión. Estoy hablando de la gestión, no estoy hablando de salvación, ¿vale? No estoy hablando de salvación, de que la pierdas. Pero puedes, escucha esto, puedes empezar bien y terminar mal tu gestión. No estoy hablando de que pierdas salvación, no, eso es otra cosa. Estoy hablando de la gestión, porque Dios lo que establece, lo inspecciona. Y la palabra que usó con Caín y no miró con agrado la ofrenda de Caín, esa palabra miró, y la busqué porque me impactó. Es una palabra hebrea, que es Shah, S-H-A, y ya no la encuentro, fíjense. Y esa palabra significa, fíjense, esa palabra miró significa inspeccionó. Qué interesante. Miró con profundidad a Caín. O sea, en otras palabras, inspeccionó la calidad de ofrenda que le dio Caín, la calidad de obra que levantó. Entonces Dios inspeccionó. No es un mirar como nosotros vemos un mirar así. Es un mirar intenso, es un mirar profundo y literalmente dice
una de las traducciones puede ser inspeccionar. Eso me impactó, porque es lo mismo que hace en Apocalipsis. Allá está viendo, fíjate, en el Génesis el Señor, es que Él no ha cambiado, Él no cambia. Él está inspeccionando lo que se le presenta, y en Génesis está inspeccionando también a la iglesia lo que la iglesia le presenta. Y ustedes creen, fíjense la pregunta que les voy a hacer, ¿ustedes creen que Dios hoy está inspeccionando su obra y está viendo lo que presentamos? Pues por supuesto que sí. De hecho, allá dijo, a una iglesia le dijo, me has dejado afuera, por eso yo estoy a la puerta y llamo, por eso te estoy tocando, porque estás haciendo muchísimas cosas, estás haciendo tantísimas cosas, tú crees que estás bien, pero me has dejado fuera, me has dejado fuera. Y eso se lo dice a una iglesia. O sea, una iglesia puede estar haciendo muchas cosas y tener a Cristo fuera, sí, sí, puede suceder. Por eso debemos rendirnos a la dirección del Espíritu. Y por eso ahí en Apocalipsis dice, oigan lo que el Espíritu, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y con eso quiero terminar. Oigan lo que el Espíritu dice. Familia, amigos, oye lo que el Espíritu habla. Escucha. Por eso le dijo el Señor a Marta, hey Marta, tranquila, ella, María, tomó la mejor parte, tomó la mejor decisión. ¿Cuál fue? Escucharme, oír lo que yo quiero, lo que yo anhelo, conocer mi voluntad. Ella escuchó la mejor parte. Y hay muchas cosas que se pudieran hacer, pero una sola cosa es necesaria, y esa cosa necesaria es la mejor parte, y María la escogió, que es poner atención a lo que el Espíritu nos está indicando. Amén. Así es, pues la próxima semana continuaremos, y es importante, familia, que meditemos en esto. Es importante. Yo soy de los que pienso que no podemos seguir perdiendo tiempo. Estoy convencido que la vida cronológica se va muy rápido. Este cronos se va muy rápido. Y me parece que si Dios te ha llamado, y así es, y te ha permitido entenderle, conocerle, disfrutarle, y a Cristo tenerlo dentro de ti, me parece que es importantísimo que tú escuches lo que el Espíritu nos está indicando, que tú pongas atención en lo que el Espíritu está enseñando, porque no solo es hacer la obra de Dios, es hacer la obra de Dios como Dios quiere que la hagamos, conforme a su diseño. Amén. Entonces, esto es una parte. La próxima semana continuaremos, y permíteme orar. Vamos a dar gracias, y me encantaría que me acompañaras y dar gracias a Dios, al Padre, por este tiempo que nos ha permitido disfrutar. Papá, muchas gracias. Gracias por ayudarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú hablas a cada persona, y gracias por tu amor tan grande y tan maravilloso, porque nos llamaste, nos escogiste, y gracias porque ahora sabemos y entendemos, conocemos tu propósito, y qué maravilloso es poderlo entender, porque eso nos alinea, porque esto no es hacerlo a nuestra manera, esto es hacerlo como tú lo has diseñado. Gracias, gracias por cada persona que hoy nos acompañó. Muchas gracias, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén. Excelente, familia. Pues entonces seguiremos la próxima semana aprendiendo, ¿les parece? Y no olvides escuchar lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Déjenme saludar a ver quién está conectado. Hola, Juanita, un abrazo. Gina, ¿cómo estás? Un abrazo. Didi Sansan, amén. Gracias a Dios, Didi. Así es, un abrazo. ¿Quién más está? Ofe, ¿cómo estás?
Ofe, excelente. Benjamín, un abrazo, Benjamín. José Luis, mi buen Huicho, un abrazo. Así es. No se desconecten. Me encantaría, voy a decirlo así, yo casi no lo digo porque yo soy de los que creo que no necesitas ningún empujón para estar aquí. Pero sería fabuloso que no te perdieras esta serie, porque voy a tocar varios aspectos que nos van a ayudar mucho en la edificación, ¿vale? Varios aspectos. Ahorita vimos las consecuencias de estar desalineados, ¿vale? Las consecuencias de estar haciendo nuestras propias ideas. Pero la próxima semana vamos a ver unos aspectos importantísimos en la edificación y me encantaría que tú pudieras estar y que pudieras también ser edificado. Amén. Así que, bueno, familia, pues estamos terminando.